adivinen ustedes cuál fue mi primer solo flight. Oigan, pensándolo bien, yo no les he contado cómo fue mi primera experiencia de solo flight para aquella aerolínea de Medio Oriente. Pues hoy he decidido desde aquí, desde la playa La Angosta en Colón, República de Panamá, contarte cómo fue esa primera experiencia, ese primer solo flight como TCP, tripulante de cabina de pasajeros en Medio Oriente. Ya nosotros estamos listos para zambullirnos en la playa por tercera vez. Vinimos bastante temprano hoy para poder relajarnos, para poder pensar, para poder hacer sudokus y poder programarnos para el próximo año 2026. Saludos. Pues dando continuidad a ese primer video que estuve mostrando anteriormente sobre cómo fue mi primera programación de vuelos para la aerolínea como TCP, tripulante de cabina de pasajeros, y a la vez quiero invitar a aquellas personas que no se han visto ese video. Voy a dejar en la descripción del mismo el acceso para que ustedes puedan estar escuchando y puedan estar conociendo de primera mano cómo fue ese primer programa. Pues bien, habiendo pasado los 2 meses de entrenamiento, ya habíamos recibido nuestras alas y estábamos listos para realizar nuestro primer solo fly. Ya recuerden que les había comentado que habían 2 vuelos de observación en los cuales tú tenías que poner en práctica todo lo que habías aprendido durante el entrenamiento. Luego de pasar las observaciones, las hojas de evaluaciones que te daba cada uno de los supervisores del vuelo, eso lo llevabas entonces a la oficina y así, luego de las firmas correspondientes, ya podías operar tu primer vuelo como tripulante de cabina de pasajeros, tu primer solo flight. Mi primer solo flight fue nada menos y nada más que un vuelo de 16 horas en un avión de doble pasillo, un 777 de Boeing. Sí, un avión inmenso para lo que yo estaba acostumbrado a trabajar como TCP, como tripulante de cabina de pasajeros. Ese fue mi primer solo flight en un vuelo desde Qatar, Doha, hacia Sao Paulo. Fueron 16 horas aproximadamente de vuelo y yo tenía demasiada emoción, tenía demasiadas energías para las cuales yo estaba preparándome para ese vuelo tan largo, pues era mi primera vez también operando como tripulante de cabina un vuelo tan largo. Y tú te vas a preguntar, ¿pero qué se hacen en 16 horas de vuelo? Sobre todo la preparación previa. Como había comentado en algunos videos anteriores, tienes que estar listo aproximadamente 3 horas antes de la salida del vuelo, estar listo para que tu recojo o la transportación vaya a buscarte a la acomodación o a la residencia donde tú estás teniendo tu estadía en Doha, en este momento, en ese lugar, en Qatar, y así entonces puedas llegar al centro de operaciones y registrarte para el vuelo. ¿Qué significa registrarte para el vuelo? Significa que tú tienes todos tus documentos válidos, vigentes, que has preparado tu maleta de acorde al destino al que estás viajando y que te has preparado también con toda la información que requieres para ese vuelo. Cuando digo toda la información que requieres para ese vuelo, nos referimos al tipo de avión que vas a volar, el equipo de emergencia que pudieras llegar a utilizar en ese sector en el que vas a estar operando, en ese vuelo en el que vas a estar operando, el equipo de emergencia, los primeros auxilios, toda la información que tú requieres como TCP, como tripulante de cabina de pasajeros, estar listo en caso de alguna eventualidad durante el transcurso de ese vuelo. En este caso, 16 horas. Cabe también mencionar que la uniformidad era un factor importantísimo en la preparación previa para nuestros vuelos. Significaba esto que teníamos que estar con nuestro uniforme limpio, bien planchado,
portando todos los implementos que nos hacían brillar como tripulantes de cabina de pasajeros. TCP para esta aerolínea. Y para asegurarse de que nosotros estábamos siguiendo todos los estándares, teníamos también un oficial de uniformidad que todas las mañanas, que todos los vuelos, a principio de cada vuelo, independientemente de si fuera en la mañana, la tarde, en la madrugada, estos oficiales de uniformidad venían a nuestros salones a revisarnos. Ahí estábamos en el salón, en el briefing room, como normalmente se le conoce, donde te reúnes con toda la tripulación que va a realizar ese vuelo como TCP, como tripulante de cabina de pasajeros, en esta ocasión hacia Sao Paulo, Brasil. Éramos aproximadamente 17 de nosotros, incluyendo a los supervisores en cabina, una supervisora en cabina principal o económica y una supervisora en cabina ejecutiva. Para ese entonces yo estaba operando cabina económica, era mi primer vuelo como solo fly, por lo tanto la experiencia previa que tenía en otra aerolínea no servía para esa primera asignación de vuelos como TCP. Entonces ahí estábamos, el vuelo recuerdo claramente como si fuera ayer, fue un vuelo de mañana, despegando a eso de las 7:50 de la mañana para salir a 16 horas de vuelo. En ese entonces también teníamos, no sé si ustedes se recuerdan, para los años 2017 hasta el 2020 aproximadamente, hubo un bloqueo de varios países en Medio Oriente. Entonces hubo un bloqueo y ese bloqueo hacía que las personas o que las rutas comerciales, las rutas aéreas se demoraran un poco más, por eso nos tomó 16 horas. Normalmente después del bloqueo tomaba una hora menos, 15 horas, 14 horas y media, dependiendo de la ruta y la temporada de la. Y adivinen qué me estaba haciendo falta mencionar. Por supuesto, sí, emergencias médicas. Nunca las emergencias médicas faltaban en nuestros vuelos transatlánticos. En esos vuelos que son interminables, siempre había una emergencia médica, que alguien se desmayaba, que alguien tenía air motion sickness o ¿cómo se llama? Enfermedad motora, pues porque habían momentos donde los pasajeros se sentían incómodos o les daba náuseas, tenían ganas de vomitar, y bueno, hay ciertos procedimientos que se siguen cuando los pasajeros presentan esas sintomatologías durante el vuelo, ¿no? Entonces, imagínense, era mi primer vuelo, a Dios gracias, como éramos 17 de nosotros, sí escuché que había emergencia médica, pero nosotros nos dividimos las labores en medio también de las emergencias médicas, mientras que algunos están atendiendo las emergencias médicas, otros están atendiendo la cabina también y manteniendo la comunicación con la cabina de mando, los pilotos, para que ellos sepan y estén anuentes de todo lo que está pasando durante el vuelo. Cabe mencionar que como eran 15 horas aproximadamente, 15, 16 horas de vuelo, la tripulación se divide en dos. Mientras una tripulación está descansando, porque tenemos descanso a bordo, la otra tripulación se encarga de atender a la cabina, tanto en económica como en la cabina ejecutiva, e incluyendo también a la tripulación técnica de mando. Tripulación técnica de mando, llámese capitán y pilotos, como es un vuelo de más de 16 horas, entonces para los vuelos largos, los vuelos transatlánticos, se requiere 2 sets de tripulación, mientras que un set, capitán y primer oficial, están durmiendo, entonces los otros están volando el avión para llevarnos a un destino. Y me vinieron a visitar, señores. Me vinieron a visitar. Entonces ahí estaba yo en mi primer solo fly con destino hacia Sao Paulo, Brasil, saliendo desde Doha. Señores, ustedes no se pueden imaginar la mezcla de emociones y sentimientos que yo tenía en ese momento, pues era mi primer vuelo solo.
me traía muy buenos recuerdos hacer un vuelo como tripulante de cabina de pasajeros hacia Sao Paulo, ya que en la anterior aerolínea en la que yo estaba trabajando, yo iba constantemente, pues hablo portugués, hablo el idioma, y también hay pasajeros que hablan español, porque en ese entonces se hacía un servicio de shuttle hacia Buenos Aires, Argentina. Entonces llegábamos a Sao Paulo, nos quedábamos ahí un día y luego entonces de Sao Paulo nos movíamos hacia Buenos Aires, Argentina, por lo que los pasajeros que también iban en el avión hablaban español. Entonces se pueden imaginar, estando viviendo en Medio Oriente, teniendo un vuelo hacia un lugar donde puedo hablar español y donde puedo hablar portugués, para mí era el sueño ideal. Después de 2 meses de entrenamiento con el idioma inglés, estando en Qatar, adaptándose al idioma, la cultura, a los acentos, para mí estar entonces en un avión como solo, haciendo un solo flight hacia Sao Paulo, donde puedo hablar el portugués, que lo hablo, y el español, para mí era como estar viajando hacia casa, para ser honesto. Pero ¿qué pasó? También habían pasajeros que hablaban inglés. Entonces, lo que era para mí alegría y emoción, llegó un momento que llegó a tornarse como un poco complejo, pues porque tenía que estar hablando en 3 idiomas, y ya cuando los pasajeros saben que tú hablas español o que tú hablas portugués, ya no van a estar esforzándose para hablar el inglés cuando saben que pueden hablar contigo en el idioma natal. Entonces fue bastante retador por ser mi primer vuelo, por ser mi primer solo flight, en el que tuve que también lidiar y también administrar bien el tiempo para poder cumplir con todas las asignaciones que se puede hacer en una cabina, en un vuelo de 16 horas, poder ofrecer un servicio de excelencia. Era mi primera vez también ofreciendo el servicio en económica en una cabina tan grande, en un vuelo tan largo. Pues fue bastante complejo, pero lo pudimos hacer, pudimos llegar al destino. Les digo que las horas que nos dieron para descansar no fueron suficientes, porque tú llegas tan agotado de todo lo que llegas a hacer en ese vuelo, con todos los servicios que se ofrecían en esa aerolínea. Entonces cuando llegas a acostarte, cuando llegas a esa hora de descanso, que va a depender de las horas del vuelo y de los pasajeros y etcétera, pero pudieron estar rondando entre las 3 horas y 20, máximo 3 horas 50. No recuerdo que me hayan dado 4 horas de descanso en ese vuelo, pero tú llegas y caes como un plomo por ser la primera vez en el avión. Pero posteriormente, cuando sigues haciendo vuelos como esos, llega un momento que no logras descansar, tratas de acostarte, pero no logras conseguir el sueño por muchos factores que en algunos otros videos les voy a estar comentando más a profundidad. Entonces perdí la cuenta de cuántos pasos yo realicé en ese vuelo con destino hacia Sao Paulo, saliendo desde Doha, aproximadamente 16 horas. Perdí la cuenta de cuántos pasos, porque prácticamente tú caminas ese pasillo, tú subes y bajas viendo solicitudes de pasajeros, te piden una bebida, te piden algún snack adicional, te piden que les cierren las ventanillas del aire acondicionado, te piden que les bajes las ventanillas porque el sol está molestando. En fin, es un vuelo que vas cruzando el Atlántico y vas cambiando de usos horarios. Cuando llegas al destino, ocurre un choque, porque si bien es cierto, nosotros estábamos viajando desde Medio Oriente hacia Sao Paulo, hacia América. Estamos hablando de que hay una diferencia horaria de 8 más 6 más 7, una diferencia de 8 horas. O sea que en Sao Paulo teníamos 8 horas menos o 7 horas menos que en Medio Oriente. Entonces ya cuando en Sao Paulo es de noche, en Doha ya se está haciendo de día. Entonces eso también te afecta para tu momento de descanso o las horas de descanso que tú necesitas para poder recuperarte. Entonces, resumiendo el video del día de hoy, mi primer solo flight fue hacia Sao Paulo, Brasil, un vuelo de 16 horas saliendo desde Doha, Qatar, con todos los servicios que la aerolínea podía ofrecer para sus pasajeros en clase económica en la que yo estaba trabajando en ese momento. Y me tocó
servir vino, espumantes, tragos, cócteles. Me tocó ofrecer los servicios de comida, almuerzo. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para que te puedas enterar de todo lo que pasa en la cabeza de un tripulante de cabina de pasajeros. Entonces ahí nos encontrábamos en nuestro primer solo flight con destino hacia Sao Paulo, saliendo desde Doha, Qatar. Pues teníamos todos los servicios, como mencioné anteriormente, estábamos en cabina económica, entonces se hacían por lo general en ese entonces 2 servicios de comida principal. Podía hacer desayuno, podía hacer almuerzo, podía hacer cena, dependiendo de la hora en la que íbamos saliendo. Y también además teníamos 2 servicios de merienda. Teníamos unos snacks, unos warm sandwiches o cold sandwiches, dependiendo de la hora en que íbamos saliendo. Como íbamos saliendo en la mañana, entonces teníamos un servicio de un desayuno. También se ofrecía helado para ese entonces, y también se ofrecía algo que se llamaba, o que se llama Movie Snacks, no sé si todavía lo ofrecen, donde nosotros íbamos en la cabina ofreciendo palomitas de maíz y ofreciendo algún otro tipo de aperitivo para que las personas pudieran disfrutar las películas o la programación que estaban viendo durante su vuelo con destino hacia, en esta ocasión, Sao Paulo. Entonces así se fueron 16 horas de vuelos como TCP, como tripulante de cabina de pasajeros, en un servicio saliendo desde Doha, Qatar, hacia Sao Paulo, Brasil. Entonces así se fueron 16 horas de vuelos como TCP, como tripulante de cabina de pasajeros, en un servicio saliendo desde Doha, Qatar, hacia Sao Paulo, Brasil. Una vez que llegas al destino, tienes cierta cantidad de horas para poder descansar y el tiempo es tuyo. Tú lo distribuyes y lo administras como mejor te parezca, siempre tomando en cuenta que debes tomar tiempo para descansar antes de poder regresar a operar el vuelo de regreso hacia tu base, en ese caso Doha, Qatar. Si quieres conocer un poco más de la vida de los TCPs, escríbeme en los comentarios qué es lo que más te gustaría conocer de nuestros vuelos, de nuestras así. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para que te puedas enterar de todo lo que pasa en la cabeza de un tripulante de cabina de pasajeros. Debo mencionar también que ya no estoy realizando vuelos como tripulante de cabina de pasajeros, así es que todo lo que les voy a estar contando y lo que les voy a estar compartiendo en cada uno de mis videos es un storytelling, una historia contada en primera persona de todas las operaciones de vuelos que yo realicé como TCP en mis más de 13 años de servicio. Saludos y nos vemos en el próximo viaje.